Bueno, hola a todas y todos. Vamos a empezar con la tercera clase, ¿sí? De la investigación educativa, la segunda en términos teóricos, ¿no? Algunas cuestiones organizativas, ¿no? Van viendo que toda la semana pasada dedicamos a organizar los grupos. Es muy importante que tengan definido cuanto antes los grupos, porque es como vamos a trabajar el resto de la primera parte del año, ¿sí? Después, algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación. Traten de, ustedes escriban cuando tengan ganas, cuando puedan, no hay problema, pero sepan que eh, Fernando y Vanessa le van a estar respondiendo en los horarios que ellos le plantearon, ¿no? No van a estar respondiendo antes, sino que van a responder en esos momentos, ¿sí? Así que nada, tengan en cuenta esos elementos y tratemos nada, de ir conformando los grupos. Bueno, vamos a empezar eh, con, con la clase teórica. Les voy a compartir un PowerPoint para ir organizando a medida que hablo, para que vaya con lo que digo con imágenes, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Eh, uy, espérenme un segundo, voy a apagar. Esperen un segundito, si no cortamos la grabación, no va a quedar grabado, no hay problema. Necesito, necesito. Ahí va. Ahora con estas cuestiones de, ¿vieron? Trabajar en el hogar, grabar, me imagino que a ustedes les pasarán cosas similares. Para no volver a empezar la grabación eh, directamente a la pantallita. Espero que no se hayan ido. Tengan la paciencia. Vamos a volver. Volvemos. Vamos nuevamente. Bueno, investigación educativa, esta es la segunda clase. ¿Sí? Segunda clase teórica. La tercera clase en general y la segunda clase teórica. Vamos. Hoy vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a empezar con la unidad 1, ¿sí? Eh, Vamos a empezar a preguntarnos cómo se produce conocimiento en el campo de la investigación educativa, ¿sí? Vamos a trabajar con este primer punto, los textos, que algunas cuestiones vamos a reponer hoy, y otras cuestiones las trabajarán con Fernando y con Vanessa en prácticos, y también a partir de la lectura, ¿sí? Hoy básicamente vamos a tratar de proponer algunas cuestiones que plantean Lander y Wallerstein, ¿sí? La pregunta va a tratar de girar en torno a entender un poco cómo se relaciona esto que es producir conocimiento, qué implica investigar y qué implica investigar en particular en el campo educativo. O por lo menos en este encuentro de hoy, cómo, bajo qué parámetros epistémicos o epistemológicos, o qué supuestos, o qué puntos de partida, como cada uno quiera, desde qué campo teórico desea construirse el enunciador, trabajamos, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de producir conocimiento? ¿Sí? En principio hablamos de cómo conceptualizamos el mundo social, los procesos de conceptualización del mundo social, cómo, desde qué lugar decidimos describir, caracterizar un determinado hecho, un determinado objeto,
o un conjunto de relaciones, ¿sí? Un vínculo con una persona. Lo conceptualizamos, decidimos otorgarle un nombre particular, y ese nombre particular condensa un conjunto de elementos que lo describen a ese aspecto. Por eso es de conceptualización, ¿sí? Acá estamos recuperando cuestiones que tienen que ver con la psicología constructivista, cuestiones vygotsquianas, piagetianas, posteriores, cosas que ustedes ya han de haber trabajado, pero tiene que ver con eso, construir conocimiento, ¿no? Con conceptualizar el mundo social. ¿Mm? Ahora, estas conceptualizaciones se despliegan, las desplegamos nosotros, las llevamos adelante, las implementamos, son parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Por eso están entramadas en nuestro mundo sociohistórico, ¿sí? La forma en que conceptualizamos la relación laboral va a cambiar en diferentes momentos. De hecho, esto que estamos viviendo en este instante, cuáles ustedes están cursando de esta manera a distancia, y que a este tipo de prácticas, a esta situación del mundo social, que es un video grabado, lo denominemos formación o carrera o materia o asignatura, a estas características que adquiere, tiene que ver con el momento histórico. En otro momento solo entendíamos el proceso formativo de manera presencial, de manera situada en el lugar, ¿sí? La transformación de la sociedad, las modificaciones, los cambios, el momento, la circunstancia, va modificando las prácticas a partir de las cuales, en este caso, aprendemos. Y por ende vamos cambiando la forma en que se conceptualiza lo que entendemos que es aprender, lo que entendemos que es enseñar, lo que entendemos que es estar en nuestro mundo social, ¿sí? Ahora, esto lo hacemos a partir de a partir de una determinada comunidad de prácticas, ¿sí? Conceptualizamos desde un conjunto de prácticas que configuran una comunidad, ¿sí? Esto que acabo de decir antes, que podamos entender que esta situación grabada que ustedes están viendo, que yo estoy grabando el viernes a la mañana, el viernes 25 de marzo del 22 a la mañana, que a esto denominemos, conceptualicemos con clase, tiene que ver con que además está situada en el marco de la comunidad de prácticas que tiene que ver con el mundo educativo, que tiene que ver con el mundo escolar, que tiene que ver con la licenciatura que ustedes están haciendo, ¿sí? O sea, que cobra sentido conceptual, es posible de entenderse para ustedes y por ende de conceptualizar, dado que están en este entramado sociohistórico y que forman parte del colectivo que está cursando esta licenciatura, esta comunidad de prácticas que cursa la licenciatura. Un conjunto de personas prestando atención a este video formarían o desplegarían una serie de prácticas, que es anotar, tomar nota, escuchar, parar, prender, seguir el video, un conjunto de prácticas que las configuran en una comunidad, que aprende, cursa, que asiste a una clase mediante un video, ¿sí? Eh, y en todos lados hay comunidad de prácticas, ¿sí? En diferentes lugares se van estructurando pequeñas comunidades de prácticas en su cotidianidad de trabajo, que me imagino que la mayoría de todas y todos tendrá que ver con el mundo educativo. Seguramente tienen un conjunto de prácticas que eh, les va otorgando un sentido colectivo de comunidad y que los va entrelazando entre ustedes. Y que no solamente tienen que ver con las enseñanzas, quizás eh, tienen algún tipo de práctico, de hacer al inicio del día, ¿sí? Que comparten todas ustedes como maestras en determinada escuela, o que comparten todas ustedes con les niñas que van a esa escuela. Esa pequeña práctica las configuran en la comunidad, ¿sí? Eh, Algo extendido en el sistema educativo que solemos hacer en los primeros grados de formación, en la educación primaria, bueno, entramos, saludamos, en algunos lados se saluda la bandera, en otros lados se saluda la bandera y se saluda al directivo, en otros lados se canta algo, en otros lados no se canta. Bueno, ese conjunto
prácticas situadas sociohistóricamente en esa determinada escuela, configura una pequeña comunidad que la caracteriza y la diferencia de otra. ¿Sí? Eh, y finalmente, estas conceptualizaciones, un poco ya lo fuimos diciendo, son apropiadas por los sujetos individuales, ¿no? Pero para que entendamos estas conceptualizaciones, se entraman sociohistóricamente, más en escala pequeña, adquieren su particularidad en una comunidad de práctica, y en una escala individual son apropiadas y definidas por los sujetos. Y esto es eh, dialéctico de alguna manera, ¿sí? Esas apropiaciones que los sujetos hacen contribuyen a redefinir el nivel sociohistórico de apropiación de las prácticas. Y así, ¿sí? Es circular. Son como tres grandes escalas donde podemos mirar los procesos de conceptualización. Implican producir conocimientos. O sea, son las tres escalas en las que producimos conocimiento. En esas tres escalas en las que producimos conocimiento, ¿sí? Que escalas analíticas las construimos nosotros para poder entender, ¿sí? Es donde llevamos adelante los procesos de conceptualización. Estas conceptualizaciones organizan, de alguna manera, socialmente, la transmisión, la producción y la apropiación de la vida cotidiana, ¿sí? Que en determinados momentos históricos son transmitidas a las subsiguientes generaciones. Nosotros estamos acostumbrados, o por lo menos estamos acostumbrados, estamos en un contexto en el que el proceso de transmisión generacional está muy asociado a el sistema educativo y al proceso de escolarización, pero no necesariamente en todos lados es así, de hecho, ¿sí? De hecho, la transmisión, la producción y la apropiación de conocimientos en nuestra vida cotidiana también sucede en otros entramados que no es el educativo, como puede ser el familiar, como puede ser entre pares, un sindicato, miles de espacios construyen conocimiento, conceptualizan el mundo social, transmiten, producen y apropian eso, ¿sí? En la vida cotidiana. En nuestro caso, nos vamos a centrar en el mundo educativo, que es el que nos atañe en esta asignatura y es de alguna manera el que les atañe a ustedes en términos de la licenciatura que están usando, ¿no? Ahora, estos procesos de configuración del conocimiento, ¿sí? Cómo se transmite, cómo se produce, cómo se apropia en un momento sociohistórico, en una comunidad de prácticas, y en las relaciones que los sujetos despliegan entre sí, están atravesadas por procesos de hegemonía subalternidad, ¿no? No todas las conceptualizaciones valen igual, tienen valor, sostienen el mismo valor social, ¿sí? Eh, porque están atravesadas por estas relaciones que significan y legitiman determinadas formas por determinadas otras, ¿sí? Y esta hegemonía, esta legitimación que se produce, está muy vinculada a, a cada momento histórico y social. En nuestra sociedad, eh, todo este proceso de transmisión generacional, ¿sí? Está legitimado y es hegemonizado por el sistema de escolarización. Hegemonizado no quiere decir malo, sino hegemonizado quiere decir que en este momento histórico la relación de fuerzas hace que la forma en que una generación transmita los conocimientos que considera válido la subsiguiente generación, ¿sí? Se sucede a través del sistema escolar. Sucede a través del sistema escolar. Otros momentos históricos, si nos vamos al siglo XVIII, al siglo XVII, vamos a encontrar que habrá otras formas, ¿sí? Y si uno mira más en detalle, el proceso de transmisión hoy escolar, o el proceso de conceptualización escolar del mundo social, vamos a encontrar que también es cambiante, con pequeñas formas, 10 años antes, 10 años, 10, 20 años antes, 30 años. De hecho, como dijimos al principio de este video, que hoy consideremos que esta situación de un video grabado en el cual una persona está hablando y ustedes están observando, e incluso ustedes pueden observar al estar el video grabado poniendo diferentes pausas, tal cual uno mira una serie o un capítulo de algo en Netflix o en cualquier plataforma, y que eso sea considerado un proceso formativo, tiene que ver con un fenómeno que empieza hace como 30, 40 años, pero que adquiere su hegemonía y su legitimidad como proceso formativo en los últimos 10 años, como máximo, 10, 15 años. Bueno, esto es lo que entendemos por producir conocimiento, ¿sí? Ahora,
¿qué se investiga? ¿Sí? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de investigar? ¿Sí? Investigar es una forma de construir conocimiento. ¿Sí? Ahora, no es la única forma de construir conocimiento, no es la única forma de conceptualizar el mundo. También como práctica, ¿sí? Como lógica de construcción de conocimiento, es sin duda hoy en día la hegemónica. De hecho, en los últimos años hemos visto como el discurso, el discurso el discurso o las enunciaciones que son atribuidas a los investigadores, ¿sí? Son absolutamente hegemónicas y adquieren un valor de fuerza con mucha potencia, ¿no? Todo lo que vivimos en los 2 años anteriores vinculado al COVID puso en relevancia el discurso público de la investigación, o la forma de la investigación de conceptualizar el mundo, ¿sí? Y que es particular, no, tiene una serie de procedimientos, una serie de formas que la caracterizan, ¿sí? Está asociado a la lógica de la ciencia, ¿sí? Que obviamente es cambiante, es histórica, se va modificando, pero existen otras formas de conceptualizar el mundo. De hecho, ustedes mismos eh, participan de otra lógica de conceptualizar el mundo, que es la docencia. De hecho, en este instante mismo en el que yo estoy hablando, estoy al mismo tiempo que hablando de cómo se despliega la lógica de la investigación, la lógica de conceptualizar el mundo a partir de la investigación, lo hago al mismo tiempo a partir de una serie de procedimientos que tienen que ver con la lógica de conceptualizar el mundo de la docencia. Por eso son divisiones analíticas, no es que estos elementos, por eso aparece esto, estos 3 círculos cruzados, ¿sí? La investigación siempre va a estar asociada a la docencia, y en el mundo que hoy vivimos también va a estar asociado a la extensión, la transferencia, ¿sí? Como práctica, y que tiene que ver con cómo ese conocimiento, ¿sí? Se co-construye con los otros, se lleva a conceptualizar el mundo con los otros, y de alguna forma se comparte lo que uno construyó como conocimiento. Algo que ustedes permanentemente hacen en el ámbito educativo. Es imposible que ustedes seguramente van a desplegar una serie de prácticas vinculadas a la investigación y la extensión para llevar adelante la central actividad que desarrollan, que tiene que ver con la docencia, ¿sí? Ahora, en nuestra sociedad, la investigación aparece como el discurso hegemónico, como la enunciación, la forma de construir conocimiento hegemónico. Leerán miles artículos o libros para preparar sus clases, donde seguramente irá un investigador o una investigación desarrollada por la Universidad de Buenos Aires. No me voy a autobardear así no bardeamos a nadie. Digo, porque yo soy docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, una investigación llevada adelante por la Universidad de Buenos Aires sobre cómo las niñas aprenden en contextos de pandemia, dice que, y recomienda que, ¿sí? Y entonces ustedes leen eso, lo toman con valor de fuerza, adquiere un valor de fuerza, se hace público, se discute en la sociedad en su conjunto, y seguramente está validado y tiene certificaciones asociadas a la ciencia. Seguramente también ustedes podrán decir, bueno, algunas de estas cuestiones vinculadas con esta investigación, yo cuando las pongo en movimiento en mi práctica docente, se adaptan de otra manera o veo otras cosas, ¿no? Y esto tiene que ver con entender que la ciencia no es un discurso en sí mismo, es un discurso de verdad, sin duda, con peso de verdad, en el sentido más Foucaultiano, pero no da cuenta de la totalidad del mundo social, da cuenta de un aspecto del mundo social, pero al ser hegemónica, se presenta como la totalidad. Por eso a nosotros nos interesa traerles un poquito esto, ¿sí? Entender bueno, más allá que la investigación o que las formas de la lógica de la investigación, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este curso, son las hegemónicas, sepamos que hay otras, que están la extensión y la docencia, y que seguramente ustedes a lo largo de la licenciatura deben haber conocido, ¿sí? La lógica de la investigación en general, o las lógicas, y por eso hablamos de lógica de investigación, docencia, extensión, tienen que ver con le denominamos lógica porque tienen que ver con la coherencia interna, ¿sí?
de una determinada forma de conceptualizar el mundo en un momento sociohistórico. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos: interpretativismo, psicoanálisis, pero el cristianismo, el peronismo, el liberalismo. ¿Sí? Eh, es, un, es, una, es un conjunto de formas en que se construye un andamiaje explicativo del mundo social que adquiere coherencia y que tiene el peso histórico de adquirir cierta cohesión interna, ¿no? Por eso poníamos como el mismo nivel teorías de las ciencias sociales, como puede ser el interpretativismo, campos disciplinares, como puede ser el psicoanálisis, pero también universos de valor, como puede ser el cristianismo, o el peronismo, ¿no? Y así podríamos nombrar un montón más de ismos. Eh, Todos estos tienen una lógica interna, ¿no? Las lógicas internas se establecen a partir de prácticas de conceptualización. ¿Sí? Ya no son procesos de conceptualización, sino son prácticas, algo que acá parece todavía medio unido, ¿sí? Es entender la diferencia entre los procesos y las prácticas. Los procesos se despliegan a escala social, ¿sí? Tienen que ver con grandes movimientos sociales, tienen que ver con grandes conceptualizaciones sociales, con ejes que atraviesan sistemas de valorización, y las prácticas son las que configuran internamente esos procesos sociales. ¿Sí? Configuran y redefinen. Es una división analítica. La práctica va a tener que ver con el hacer de los sujetos en conjunto, en relación, y el proceso de conceptualización va a tener con el hacer total de un determinado movimiento, de un determinado sistema de conceptualización. Estas prácticas que llevamos adelante están determinadas por un conjunto de principios que organizan a la lógica de investigación, a la lógica de la docencia y a la lógica de la extensión. Un principio epistemológico, que en general tiene que ver con los puntos de partida teóricos sobre los que se organiza este conjunto, esta lógica de construir conocimiento. Principios metodológicos, que es un poco lo que vamos a ir viendo, cuáles son los principios epistemológicos que tiene la investigación y que tiene la investigación específica en ciencias sociales, en ciencias, en educación. Principios metodológicos que tienen que ver con cómo produce el conocimiento, y no solo de dónde parte, que son los epistemológicos, sino de dónde produce. Y que tiene que ver con cómo generamos la información. Y principios ontológicos, ¿no? Que tienen que ver con los imaginarios, respecto a cómo construimos o problematizamos el mundo social. ¿Sí? Eh, los imaginarios que nos posicionan para entender o para decidir cómo abordar una determinada problemática. No, en el campo, en el campo de la antropología, sí, soy antropólogo, nuestros principios ontológicos van a tener que ver con ciertas cuestiones vinculadas al sujeto, a la relación del sujeto con la sociedad. Partimos siempre de la identificación de las prácticas. Es la vida cotidiana, es el hacer de las personas, es el despliegue en pequeña escala, en los sujetos, en los vínculos diarios, el principio a partir del cual pensamos, porque creemos que es a partir de ahí que podemos identificar los grandes problemas sociales y podemos de alguna manera problematizar, cuestionar, entender esos grandes problemas sociales. Las diferentes disciplinas tendrán diferentes principios ontológicos. Como vamos a ver acá, a lo largo de esta cursada, cuáles son los principios ontológicos, metodológicos y epistemológicos de la investigación educativa. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es? ¿O por qué educativa? ¿Sí? Y acá nosotros hacemos esto, un poco vuelvo al concepto que les planteaba al principio, de comunidad de prácticas. ¿Sí? Uy, perdón, me parecen las cosas, que a ver si estaba grabando sin ningún problema. Sí, ahí vamos. Un poco les vuelvo a traer este concepto de comunidad de prácticas, ¿sí? O sea, un grupo de personas que llevan adelante un hacer, un conjunto de prácticas, para conceptualizar el mundo
en un momento histórico en particular, empiezan a compartir esas prácticas, y el que compartan esas prácticas hace que analíticamente las consideremos una comunidad. ¿Sí? En ese sentido, nosotros, esta idea de lo educativo, que puede estar muy asociado a cierta comunidad de prácticas, o disciplinas, podríamos decir, como una comunidad de prácticas, ¿no? Eh, está vinculada a la ciencia de la educación, la pedagogía, la didáctica, la ubicamos en un plano más amplio, que tiene que ver con las ciencias sociales y las humanidades. Por eso decimos que las ciencias sociales y las humanidades las podríamos abordar como una determinada comunidad de prácticas que construye conocimiento a partir de un conjunto de prácticas a las que denominamos disciplina. O este conjunto de prácticas de conceptualización en un momento histórico, las epistemológicas, las metodológicas, las ontológicas, van a hablarnos de que conceptualizamos el mundo a partir de lo que se suele denominar como una disciplina. ¿Sí? Esta comunidad conformada por las ciencias sociales y las humanidades despliega prácticas de construcción de conocimiento, ¿sí? Destinadas o enfocadas a, principalmente, construirse a sí mismo como comunidad, pero al mismo tiempo a problematizar otras comunidades de práctica, como podría ser, ¿sí? No sé, la comunidad de práctica de los trabajadores del azúcar del norte argentino. Y ahí estaría construyendo, a partir de la disciplina de las ciencias sociales, conocimiento sobre la comunidad de prácticas de trabajadores del azúcar en el norte de nuestro país, para conocer y mejorar, por ejemplo, sus condiciones laborales. Por ende, investigar tiene que ver de alguna forma con vincularnos para identificar problemáticas, para trabajar y para de alguna forma pensar cómo esas problemáticas se despliegan en el campo de análisis. Ahora, la investigación educativa va a tener que ver específicamente, y esto es un poco lo que vamos a desarrollar a lo largo de la cursada, con abordar problemas vinculadas a la comunidad de prácticas de ustedes, que las circulan, donde están ustedes, qué problemáticas se encuentran en su vida cotidiana, ¿sí? Y cómo la investigación educativa podría, de alguna forma, o la investigación, la forma de construir conocimiento de la investigación, podría aportarles para pensarlas, para desarrollarlas, para encontrar formas diferentes, para agregarles preguntas a ustedes, ¿sí? Las ciencias de la educación, la pedagogía, lo que habitualmente se considera como educativo, o que habitualmente son las disciplinas que abordan lo educativo, nosotros lo vamos a ubicar en un nivel más amplio, que tiene que ver con el de las ciencias sociales y las humanidades. ¿Sí? Vamos a tratar de pensar lo educativo atravesado por ese campo, ¿sí? Eh, bueno, esto que está acá un poco lo dijimos, ¿no? En el ámbito de la universidad, tenemos investigación, la extensión y docencia. Hay otras, la construcción de conocimiento como la gestión y muchas más. A nosotros nos interesa de sobremanera poder analizar y poder trabajar con sus propias prácticas de construcción de conocimiento, que van a estar centradas en la docencia seguramente, porque es su trabajo, ¿sí? Pero que vamos a intentar pensar o ver qué aportes le puede hacer la reflexión en términos de investigación. ¿Sí? Un poco ese en sí mismo, ese es el objetivo de toda la materia. Porque ubicamos a la ciencia, a la lógica, lo educativo dentro de las ciencias de las humanidades, es que hoy lo que hacemos acá un poquito es contarles algunos elementos que serían los principios epistemológicos, los puntos de partida de las ciencias sociales y las humanidades. Y acá es donde traemos a los autores, ¿sí? Acá lo traemos a Lander, que es un sociólogo venezolano, eh, y que tiene de interesante, que intenta pensar cómo se configura sociohistóricamente las ciencias sociales y las humanidades, ¿sí? Él plantea que la ciencia está hegemonizada por un pensamiento de carácter neoliberal y tecnocrático, ¿sí? Cuyo objetivo es presentar a las sociedades modernas como parte del desarrollo histórico natural de la sociedad. La crítica que él hace, más que crítica, o esta descripción que él hace, que sí es una crítica en sí mismo, esa descripción que él hace de las ciencias sociales y las humanidades
en este momento histórico nuestro, en el que vivimos, hegemonizada por imaginarios y por prácticas vinculadas al neoliberalismo y a lo tecnocrático. Es interesante, porque entonces él de alguna manera a partir de esto dice, hay una matriz de construcción de conocimiento que se despliega a nivel universal histórico en este momento, que va a plantear que tiene 4 dimensiones. Una, ¿sí? Hoy las ciencias sociales y las humanidades están asociadas a la idea de progreso. Hoy creemos que necesariamente construir conocimiento tiene que ver con progresar, que es subjetivo y que progresar además va a estar hiperasociado al sistema productivo, ¿no? Obviamente, no a cualquier cosa. Construimos conocimiento para progresar. Siempre construimos conocimiento para progresar. No digo que no, es algo que tenemos tan naturalizado en nuestra cabeza, todos nosotros, que nos es muy difícil pensar que quizás construimos conocimiento para no progresar. E incluso más complicado, ¿qué implica progresar? Diríamos los antropólogos, ¿no? Y de alguna manera es también lo que Lander se plantea, ¿sí? Que es filósofo. Es sociólogo, digo. Estas formas de progreso, las lógicas de progreso, se expresan en prácticas, dice. Y tienen que ver con las prácticas en las clasificaciones, ¿sí? Con las formas clasificatorias de la ciencia. Esas formas clasificatorias, dice en segundo término, ¿sí? Tienen esta matriz, el segundo término presente en esta matriz de construcción de conocimiento que nos plantea Lander, tiene que ver con naturalizar las relaciones sociales y capitalistas y coloniales, dice él, en nuestra forma de construir y de conceptualizar el mundo. ¿Sí? Incorporamos la idea de que ciertas conceptualizaciones del mundo son mejores que otras. Y en general tienen que ver con las lógicas extractivas del capitalismo, y quizás las lógicas coloniales. Damos por hecho de que si la Universidad de Cambridge sostiene diferentes elementos sobre las formas de trabajo o sobre las formas educativas, tienen más valor que si la Universidad de Brasilia lo estaría diciendo. No digo que nosotros en este momento lo decimos, sino que hegemónicamente la ciencia lo plantea. Y esto tiene que ver con que también están vinculados con relaciones capitalistas, ¿sí? Con cómo se dan las condiciones de producción en un determinado momento, y con quién hegemoniza esas relaciones de producción. El conflicto bélico que hoy nos atraviesa como humanidad es un interesante punto para pensar, ¿sí? Muchos aspectos que tienen que ver con cómo se está conceptualizando desde diferentes ámbitos, cómo de golpe ciertos marcos teóricos asociados al mundo ruso son dejados de, de valorar, tienen que ver con cómo esas relaciones sociales legitiman determinadas formas, ¿no? Y esto no justifica el desastre, ni la guerra, ni todo lo que está llevando adelante el gobierno ruso, sino que lo que trata de plantear es cómo naturalizamos, de alguna forma, ciertas relaciones que le otorgan valor a ciertas conceptualizaciones por sobre otras, ¿sí? Y que esa naturalización tiene que ver con la relación de fuerzas sociales que instala el capitalismo y el colonialismo. Un tercer elemento es la separación. Él plantea que la separación es constitutiva, la fragmentación, así como la clasificación, la fragmentación en partes es constitutiva de las formas de construcción de conocimiento que desarrolla la modernidad. Y esto, no sé si han tenido la oportunidad o no, pero creo que uno lo puede leer, lo podemos ver en 1000 lugares. Hay autores que lo han desarrollado con una brillantez increíble y un detalle impresionante, sobre todo los franceses, Foucault específicamente cuando analiza el poder médico, ¿no? Y cómo la medicina se va instalando como saber científico a partir de fragmentar el cuerpo de los seres humanos. Fragmentar, digo, directamente fragmentar, separar en pedazos los, eh, lo que compone la totalidad del cuerpo. No solo separarlo y después clasificarlo. Es decir, esto es una mano, esto es un cuerpo, esto es un hígado, esto es...
y toda esa separación de elementos que en sí mismos no tienen ningún valor, porque no tienen vida, de una totalidad que es el cuerpo humano, y la clasificación es un elemento central. Pero no todo, esto no solo pasa en el campo médico, sino, por ejemplo, hace años, y hay una discusión que atraviesa todo lo que tiene que ver con el campo que nosotros estamos trabajando, de la investigación educativa, que tiene un discurso de separación, ¿no? Esta idea de la separación entre el aprendizaje y la enseñanza. Los pedagogos, los didactas, los cientistas de la educación, de alguna manera dicen, bueno, una cosa son los procesos de enseñanza y otra cosa son los procesos de aprendizaje. Desde sus campos de conocimiento, desde su forma de conceptualizar el mundo, dan miles de debates. De hecho, el debate entre ellos incluso tiene que ver con, bueno, si es enseñanza y aprendizaje, si es enseñanza guión aprendizaje, si es enseñanza o aprendizaje, bueno, esas unidades muestran como el debate interno. Cuando lo miramos desde otras ciencias, las humanidades, la antropología, en este caso mío, nosotros vemos que hay una relación permanente, y ustedes mismos desde su práctica, no necesariamente de investigación, sino de su práctica de construcción de conocimiento de la docencia, sabrán que poder identificar el momento en el que se está aprendiendo y el momento en el que se está enseñando es relativo, es muy relativo. No solo es muy relativo, sino que implica un esfuerzo de nuestra parte de separación de lo que en sí mismo se da unido. ¿Sí? Y no solo eso, la idea de que en el mismo momento en el que enseñamos, el otro sujeto, la necesidad de creer que, o la instalación hegemónica, de creer que en el mismo momento en el que transmitimos algo, ¿sí? El otro se lo apropia, como por ejemplo lo que está sucediendo en este instante en el cual yo cuento esto, en ese instante, o sea, la idea de que si enseño el otro aprende, también es para debate. ¿Cuándo aprendemos? ¿En qué momento? El aprendizaje tiene que ver con la presencia en el momento de escucha, con la incorporación, ¿con qué tiene que ver? Las ideas que además nos meten en lugares complejos, sin salida, porque entonces nos obligan a decir, bueno, pero ¿cuándo aprendemos? ¿Cuándo enseñamos? Tienen que ver con esto, con separar procesos sociales, prácticas que se despliegan de manera conjunta. La separación tiene que ver con la forma de las ciencias, y esa separación que después clasifica. Uno podría decir que hay un continuo de enseñanza-aprendizaje, o, como diríamos los antropólogos, uno podría decir que hay procesos de construcción de conocimiento. ¿Sí? Y que los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje son parte de esos procesos de construcción de esos conocimientos. Bueno, un cuarto, ¿sí? Que plantea Lander, tiene que ver con la instalación de un punto de vista, ¿sí? Que es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Que es la idea de la superioridad de la ciencia occidental sobre todo otro saber, otro conjunto de saberes a los que ustedes deben tener vínculos, con los que ustedes deben tener vínculos, que con el tiempo se van perdiendo, ¿no? Es interesante porque más que perdiendo, creo que permanecen latentes, ¿no? También la idea de perder es la idea de que desaparezcan, y es una idea media hegemónica también, ¿no? Esa idea de que va a desaparecer. Yo creo que permanecen latentes en las historias cotidianas, en las vidas de las personas, en las formas de conceptualizar las personas, pero están. Nunca desde la antropología diríamos que desaparecen esos saberes, sino que están latentes esperando la oportunidad para disputarle la hegemonía a esos conocimientos que hoy conceptualizan el mundo. Un ejemplo, y para no delirar mucho, eh, por ejemplo, deben seguramente deben tener eh, alguna abuela o algún conocido, alguna conocida o conocido que cura el empacho, ¿no? El saber vinculado al curar el empacho está vinculado a un saber tradicional, histórico, que se pasa de boca en boca.
y que no está vinculado al saber médico, que es el hegemónico de las ciencias occidentales, y tiene efecto concreto en la cura de empacho. E incluso tiene una justificación epistemológica y metodológica y teórica, ¿sí? No es que es brujería o es magia. Hay un conjunto de fenómenos que se activan a partir del tratamiento que se hace a partir de esos saberes que se transmiten de otra manera. O incluso, ahora lo hemos lo vemos todo el tiempo, ¿no? Pero la violencia, la hegemonía ejercida por la forma de construcción de conocimiento de la investigación sobre el mundo de la cocina es impactante, ¿no? Vemos miles porque aparte se hace público, ¿no? La disciplina y la ciencia como forma de cocinar, la vemos en esos concursos donde el que gana es el que respeta el procedimiento científico, ¿no? Pero seguramente ustedes, sus madres, sus padres, sus abuelos, sus abuelas, sus vecinos, sus vecinas, no necesitarán ese sistema de medición tan grande para hacer las mejores pizzas, las mejores tortillas o los mejores bizcochuelos. No obstante, creemos que la forma de construir el conocimiento hegemónica y correcta es la de la ciencia, y entonces volvemos científico hasta la construcción o hasta la elaboración de una pizza, porque se ha vuelto hegemónica esa forma, ¿no? Esto también atraviesa los fenómenos educativos, y es parte de lo que iremos viendo, como sus saberes cotidianos, en sus espacios entramados, quizás son muchas veces puestos en cuestión por ciertos discursos hegemónicos de la ciencia. Veamos un poquito a Wallerstein, ¿eh? Porque nos plantea algunas resoluciones a este escenario trágico, o un poco más trágico, que nos plantea Lander, ¿no? Wallerstein también es un sociólogo, ¿sí? Es un sociólogo dedicado a la ciencia, ¿no? Pero también son sociólogos de la ciencia, son sociólogos cuyo problema de investigación es la ciencia. Wallerstein se pregunta qué tipo de ciencia social debemos construir. Él se pregunta un deber, ¿no? Eh, y se plantea si la ciencia, o cuáles son las consecuencias, las implicancias de que la investigación continúe plegada a la educación, ¿no? Eh, ¿Podemos enseñar a investigar? ¿Y de qué manera enseñamos a investigar? Y por eso él, de alguna forma, se plantea debatir la relación entre la práctica de investigación y la práctica docente. Y dice, bueno, para poder ver esa relación, para poder repensar esa relación en este contexto social de imposición y de hegemonía tan grande de la práctica de investigación sobre cualquier otra práctica y por ende sobre la práctica docente, necesitamos poner en tensión algunas relaciones, algunos elementos que si no tienen o tienden a naturalizar la práctica de investigación e imponerla en cualquier otro espacio, como por ejemplo decíamos en el mundo de la cocina. ¿Sí? Como la práctica de investigación invade el mundo de la cocina y se hace hegemónica. Y todo por partes, todo separado, todo fragmentado, todo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y aparte de esos pasos están asociados a la medición, a la clasificación, ¿no? Lo mismo él dice en relación a la práctica docente. Cómo evitar esa hegemonía de la práctica de investigación sobre la práctica docente en este mundo donde la investigación es absolutamente única. Ahí plantea una serie de elementos, ¿sí? Que uno debería volverlos sobre su propia práctica, yo debería volverlos sobre mi propia práctica en este instante, y ustedes deberían ponerlos en movimiento sobre sus propias prácticas, no para operacionalizarlos, sino para pensarlos, pensar cómo están operando, de qué manera están operando en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces él dice, bueno, tenemos que repensar la relación entre el investigador y la investigación, ¿sí? Eh, Repensar si es realmente que existe algo así como la neutralidad o la objetividad. ¿Por qué?
parte de lo que vuelve hegemónica la práctica de investigación, ¿sí? Es esta idea de creer que accedemos a la conceptualización del mundo mediante un método que nos permite acceder a un nivel de verdad y de certeza diferente al resto. Bueno, él va a decir, no, no necesariamente, estamos posicionados, somos sujetos de una época, con lo cual estar todo el tiempo pensando en la relación entre el investigador y la investigación hace traer todo el tiempo que somos sujetos posicionados en un lugar, en un determinado lugar, donde la neutralidad y la objetividad son una construcción también histórica, que lo que hace es ponernos en el lugar hegemónico, pero que no nos debemos creer que somos objetivos y neutrales necesariamente. ¿Sí? Es complejo porque también uno tiende a no posicionarse o a buscar la saturación de posicionamientos para evitar privilegiar algo. Ahora, estamos posicionados siempre, tenemos intereses siempre. Eh, Dice, se tiene que reinsertar en la práctica de investigación el tiempo y el espacio como variables constitutivas. ¿Sí? Tenemos que dejar de pensar que nuestras afirmaciones en términos de investigación o las lecturas que hacemos de las investigaciones son verdades universales. No, existen en un particular universo social. Están asociadas a ciertas dimensiones de tiempo y espacio. Lo verdadero en Cambridge no necesariamente es lo verdadero en Brasilia en relación a cómo los sujetos son situaciones totalmente entramados, totalmente diferentes, que quizás nos plantearán sin duda que las formas de aprendizaje hoy se están transformando y que tienen que ver con otras lógicas que atraviesan al mundo en su totalidad, ¿sí? Donde lo visual aparece como un elemento más constitutivo de los procesos de aprendizaje, pero que después adquirirá características dependiendo del entramado en el que se esté, ¿no? Lo mismo uno podría decir, digamos, con la relación entre la práctica de investigación y la docencia. Entonces, esa imposición de la investigación sobre la práctica docente, bueno, cuando se ubica en tiempo y espacio, eh, adquiere su justo medida. Y finalmente algo que también Lander dice, ¿no? Evitar esas separaciones, o sea, superar las separaciones artificiales que ha generado el siglo XIX y el siglo XX, ¿sí? Que plantea algo así como que existe lo político, lo económico, lo social, pero lo podríamos decir también en relación a los haceres, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos sostener que este es un problema político, este es un problema económico? Son divisiones, y lo podríamos decir en términos epistemológicos, cuerpo, mentes, tienen sentido como separaciones. Hoy los discursos asociados al cerebro, ¿no? O las investigaciones asociadas a lo cognitivo del cerebro están planteando permanentemente la separación de los elementos de nuestra vida para poder entender y comprender cómo los sujetos aprenden. Bueno, habría que poder volver a reinsertar a ese cerebro dentro de un conjunto de elementos mucho más amplios que son las condiciones materiales, sociales, económicas, a partir de las cuales ese cerebro se desarrolla, ¿no? Porque ese cerebro está dentro de un cuerpo que tiene emociones, sentimientos. Esa lógica de separación que es absolutamente artificial y que dio lugar a ciertas disciplinas del siglo XIX, hoy en día está en crisis y realmente es hegemónica, pero está en crisis, porque no genera marcos explicativos que después tienen valor en la vida cotidiana. Bueno, un poco esto es la relación entre, no se me cambia, ahí está, entre esta primera pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué y cómo producir conocimiento científico en el campo de la investigación educativa? ¿Sí? ¿Qué implica producir conocimiento científico? ¿Sí? Conceptualizar el mundo social en el marco de relaciones de hegemonía y subalternidad. Entender que la investigación está en articulación con otras lógicas de construcción de conocimiento, de conceptualización del mundo,
que es la docencia y la extensión, que en este curso vamos a poner el foco en la investigación, porque es este curso, pero que de ninguna manera es la única posible, ¿sí? Sino que está vinculado con la docencia y la extensión, y que de alguna forma va a ser el centro en el que pondremos nuestro trabajo, ¿sí? Recuperar esas relaciones. Y finalmente, entender que el campo educativo, ¿sí?, es una comunidad de prácticas que está dentro de un campo más amplio que son las ciencias sociales y las humanidades, que es de donde vamos a intentar reinstalar la investigación educativa y la forma de producir conocimiento en el campo educativo. Hasta acá el video, hasta acá esta clase. La próxima clase va a estar subida el 1 del 4. Fíjense que siempre vamos a subir los viernes las clases, en general las actividades, todo va a estar los viernes. Vamos a continuar con esto y nos vamos a meter un poquito más como en esta clase vimos un poco el proceso en general, o los procesos de construcción de conocimiento, nos vamos a meter un poco en las prácticas de construcción de conocimiento. Espérenme un segundo, yo estoy poniendo el 1 del 4, pero hoy 25, no, está mal esto. No, esto habla de que esto es en vivo, que no es un video viejo. Sino que el primero, ¿sí? Porque el primero, que es el viernes que viene, vamos a continuar con la unidad 1, pero no vamos a tener clase teórica, sino que vamos a tener una clase práctica, van a estar trabajando con alguna actividad que suban, con una actividad que van a subir Vanessa y Fernando, ¿no? Entonces nuestra próxima clase teórica será el viernes 8, ¿sí? Para que quede claro, es una teórica, una práctica, una teórica, una práctica, una teórica, una práctica. Fíjense que en el campus está el cronograma de todo esto, y que mírenlo porque ahí se van a poder ir. Sí, la próxima clase es el 1 del 4, pero es una clase práctica. El 8 nos vamos a reencontrar con el tercer video para continuar trabajando más en profundidad las prácticas. Bueno, los dejo, espero que tengan un muy buen fin de semana, y nos estamos viendo en 15 días. Saludos.